Hoy te platicaré del Museo del Narco que quieren construir en Badiraguato. Con una inversión de 14 millones de pesos, el gobierno de Badiraguato pretende construir el Museo del Narcotráfico, en donde se exhiban objetos de famosos narcotraficantes y se expongan sus historias, aprovechando que en este municipio nacieron delincuentes como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y Juan José Esparragoza El Azul. Bienvenidos al Caporal del 3 de noviembre, comenzamos. Ya se tienen algunos detalles de cómo podría ser el Museo del Narco. No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla. Si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un Museo del Narco, pues también lo impulsamos desde el gobierno. A quien acabas de escuchar es al alcalde de Badiraguato, el morenista José Luis López Elenes, el principal impulsor de este proyecto que ya ha comenzado a enfrentar resistencias de una persona que también nació en Badiraguato. El gobernador de Sinaloa, el también morenista Rubén Rocha Moya, quien tuiteó lo que te muestro ahora en pantalla. Él escribió hace unas horas: no comparto en lo absoluto y rechazo enfáticamente la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente. Esos valores característicos prevalecen sobre cualquier insidia que busque estigmatizar esta noble tierra. Ahora bien, ¿en qué consiste este Museo del Narcotráfico? La primera referencia a él fue del pasado 9 de mayo, cuando el alcalde y el gobernador se reunieron para anunciar el inicio de varias obras de infraestructura para el municipio. Entre estas obras se encontraba el Museo Regional. Así fue como nombraron este recinto cultural inicialmente, pero nunca dijeron qué exposición iba a albergar. 1, 2, 3. Un fuerte aplauso, por favor. Para quienes están en YouTube, lo que acaban de ver es justo el banderazo de salida que le dieron ese 9 de mayo a las obras en Badiraguato. Entre esos trabajos anunciados estaba, además del museo, un mirador, una explanada de 1000 metros cuadrados, una escalera de 122 peldaños. Todas las obras creadas, pensadas para atraer el turismo en Badiraguato. De hecho, la imagen miniatura de este video corresponde, vaya, la de portada, corresponde, la estás viendo en pantalla también, a el proyecto completo. Y en aquella ocasión el museo fue proyectado para ser inaugurado el 20 de diciembre, es decir, conforme al plan original, pues este ya tendría que estar abriéndose en mes y medio aproximadamente, pero hasta allí quedó el asunto. Ninguna autoridad se había pronunciado sobre el museo hasta el pasado 31 de octubre, cuando el alcalde José Luis López anunció que lo que albergará ese inmueble será el Museo del Narcotráfico, hecho con una inversión de 14 millones de pesos, un inmueble con 7 metros de altura y 115 metros cuadrados de construcción. Es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados a ningún tema. Todos los temas vamos a escuchar. Somos un gobierno que escucha todas las voces. Somos un gobierno que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio. ¿Qué se sabe sobre este museo? Bueno, te vuelvo a compartir la imagen del proyecto, la imagen de todas estas obras en Badiraguato, del mirador, museo, explanada y escaleras. Para quienes están en YouTube, lo están viendo en pantalla. Quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Aunque la exposición aún está por ser definida, es posible saber quiénes aparecerán en el museo de concretarse el giro del mismo, en la temática del mismo, debido a que son personas originarias de Badiraguato. El primero en ser exhibido tendría que ser, que es el más conocido a nivel mundial, es ni más ni menos que Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, originario de Badiraguato, nacido el 4 de abril de 1957. Otro más, también te lo voy a mostrar en pantalla. Lo estás viendo ahora, Rafael Caro Quintero, líder también del cártel de Guadalajara, actualmente considerado como el líder del cártel de Caborca.
Caro Quintero fue detenido nuevamente este año, hace apenas unos meses. Otro más, originario de Badiraguato, Ernesto Fonseca, alias Don Neto. Él también encabezó el cártel de Guadalajara, él es tío de Vicente y Amado Carrillo Fuentes. Fue detenido en 1985. En el 2016 le concedieron la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, y a partir del año siguiente, tanto por su salud como por su avanzada edad, le concedieron la libertad total. Otro más, te lo muestro en pantalla. Él es Juan José Esparragosa, alias El Azul. Él llegó a encabezar el cártel de Sinaloa. En el año 2014 fue considerado como una persona que falleció por un ataque al corazón, pero esta afirmación quedó solamente en rumores. Ninguna autoridad ha confirmado su muerte. Lo cierto es que desde el 2014 no se ha sabido nada más de él. Ahora bien, aunque no son originarios de Badiraguato específico, los que te voy a mostrar a continuación, sí nacieron en el estado de Sinaloa. Ejemplo, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien te muestro ahora en pantalla, apodado el jefe de jefes. Él, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, fundó el cártel de Guadalajara. Y otro más, originario de Culiacán, Sinaloa. Él es el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Estos son los personajes con origen en Badiraguato y en Sinaloa de manera general. He de dejar algo muy en claro. El Museo del Narco está siendo impulsado por el gobierno de Badiraguato, el municipal, con la crítica del gobierno estatal, del gobierno de Sinaloa, pero no con la participación del gobierno federal. A pesar de ello, a pesar de que es el gobierno municipal el que está impulsando esta obra, las críticas por este museo están yendo dirigidas actualmente por parte de la opinión pública en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, principalmente por el hecho de que el fin de semana visitó nuevamente este municipio, Badiraguato. Se trató de la quinta visita que López Obrador hace como presidente de la República. La primera en febrero del 2019, donde supervisó la obra que la obra carretera que comunica Badiraguato con Guadalupe y Calvo. La segunda visita fue un año después. Fue justo en esta segunda visita cuando ocurrió el polémico saludo a la mamá del Chapo Guzmán. Saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Sí. Ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Una prueba, una. Con eso. Saludó a la señora, a la mamá. Porque una de mis visitas llegó la señora y la saludé. Y lo volvería a hacer porque respeto a la gente mayor. La tercera visita data del 30 de julio, donde supervisó el presidente la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo nuevamente. Este año ha visitado Badiraguato en 2 ocasiones. La primera, el 27 de mayo, que fue cuando periodistas se toparon con un retén de la delincuencia organizada. No. Sí, está grabando. Y finalmente la última visita la hizo el presidente este pasado fin de semana, cuando anunció una sexta visita para diciembre o enero del próximo año para la inauguración de la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo. De hecho, tras las críticas por su último viaje, en la conferencia matutina del pasado lunes 31 de octubre, el presidente negó que esté visitando ese municipio para reunirse con líderes de la delincuencia organizada, y fue allí en donde enfocó sus críticas a Sergio Sarmiento, el periodista, quien cuestionó prácticamente las visitas del presidente a Badiraguato. Te voy a compartir lo que dijo el presidente de la República en su defensa ante estos señalamientos por su última visita sobre el municipio
la visita al municipio que pretende hacer el Museo del Narco. Que por cierto, hasta hace pocos minutos, el alcalde ha comenzado a ser señalado de retractarse de sus dichos. Obviamente le estaré dando seguimiento a este tema, a este proyecto, al intento del alcalde por concretar este museo. Y bueno, te muestro la última defensa del presidente sobre sus viajes a este municipio. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad.